Las palabras de Patricia me atravesaron el alma como un rayo helado en pleno domingo de comida familiar. «Socorro, esta comida está horrible. Eres una vieja inútil que no sabe cocinar», me gritó frente a toda la familia reunida en mi propia mesa. Mi hijo Roberto bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio, como siempre hacía cuando su esposa me humillaba. Sentí que el corazón se me apretaba hasta dolerme, pero no respondí nada. Simplemente me sequé las manos en el delantal bordado que había hecho con mis propias manos hace años y caminé hacia mi recámara, escuchando cómo su risa cruel resonaba por toda la casa que yo misma había levantado con tanto sacrificio. Durante 75 años de vida, había cocinado para mi familia con todo el amor de mi corazón. Crié a mi Roberto completamente sola después de que mi querido Jesús partió de este mundo cuando el niño apenas tenía 8 añitos. Trabajé limpiando casas ajenas, lavando ropa de madrugada, vendiendo tamales los domingos en la placita para darle estudios a mi hijo. Cuando él se recibió de contador, pensé que por fin tendríamos la tranquilidad que tanto habíamos soñado. Pero hace 6 años, cuando Patricia llegó a nuestras vidas, todo cambió por completo. Ella convirtió mi hogar en un verdadero infierno. Y lo que más me dolía era que había logrado convencer a Roberto de que yo era una carga pesada en sus vidas. Me senté en la orilla de mi cama, viendo hacia la cómoda vieja donde guardaba mis papeles más importantes. Ahí estaba una carpeta café que Patricia jamás se había imaginado que existía. Durante todos estos años de sufrimiento y humillaciones, ella no tenía ni la menor idea de que yo era la verdadera dueña de esta casa donde vivíamos en la colonia San Rafael. En realidad, desconocía completamente la verdad sobre quién era realmente la propietaria de nuestra vivienda y otros bienes que había ido acumulando en completo silencio durante décadas de trabajo arduo. Tomé la carpeta entre mis manos temblorosas y la abrí despacito, sintiendo por primera vez en muchísimos años que tal vez había llegado el momento de enseñarles a todos quién mandaba realmente en esta casa. Patricia había llegado a nuestras vidas como una tormenta destructiva. Era secretaria en el despacho donde Roberto trabajaba, una mujer de 32 años, ambiciosa y calculadora, que desde el primer día puso los ojos en mi hijo como si fuera un premio de lotería. Roberto, pobrecito mío, se deslumbró completamente con sus vestidos elegantes, su forma de hablar tan refinada y esas maneras de mujer estudiada que yo nunca pude darle. Cuando me la presentó, traté de ser la mejor suegra del mundo, de recibirla con los brazos abiertos en nuestra humilde casa. Recuerdo perfectamente ese primer día cuando vino a cenar. Me desvelé toda la noche anterior preparando mole poblano con pollo, el platillo que más le gustaba a Roberto desde pequeñito. Limpié la casa de arriba abajo, puse flores frescas de cempasúchil en la mesa, saqué mi mejor vajilla, esa que había comprado de a poquitos cuando trabajaba en casa de los señores Martínez. Patricia llegó usando un vestido que costaba más que lo que yo ganaba en 3 meses completos, con un perfume tan caro que dejó toda mi sala oliendo raro durante varios días. Desde ese primer momento, pude ver cómo miraba nuestra casa modesta, no con desprecio abierto, sino con una curiosidad extraña, como si estuviera visitando un museo de la pobreza. Me hizo preguntas sobre mi trabajo con un interés que parecía genuino en la superficie, pero yo podía escuchar la condescendencia detrás de cada palabra amable que me dirigía. Elogió mi mole con educación exagerada, pero noté cómo apenas probó 2 cucharaditas y después movía la comida en el plato sin realmente comerla. Esa misma noche, después de que ella se fue, encontré a Roberto lavando los trastes en la cocina, algo que nunca había hecho en toda su vida. «Mamá», me dijo sin voltear a verme. «Patricia me comentó que tal vez la casa podría verse mejor si cambiáramos algunas cositas. Ya sabes, modernizarla un poquito». Fueron las primeras palabras que me hicieron entender que mi lugar en la vida de mi hijo había empezado a cambiar para siempre. Al principio pensé que eran solo nervios de novios, que con el tiempo las cosas se tranquilizarían y podríamos formar una familia unida y feliz. Qué equivocada estaba. Cada domingo que Patricia venía a comer, cada festividad familiar, cada reunión, era como caminar sobre vidrios rotos. Siempre había algo mal con mi comida, con la limpieza de la casa, con la forma en que yo me vestía o hablaba.
Y lo peor de todo era ver cómo Roberto, mi niñito adorado por quien había sacrificado toda mi juventud, poco a poco se iba poniendo de su lado en cada discusión, en cada comentario hiriente que ella me hacía. Los comentarios empezaron sutiles, como pequeñas gotas de veneno que se iban acumulando día tras día. «Socorro, ¿no crees que sería mejor si aprendieras a cocinar algo más moderno?», me decía con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Roberto me contó que en las casas donde trabajabas hacían las cosas diferente. ¿Por qué no pruebas cocinar algo más elegante? Cada palabra era como una pequeña puñalada en mi dignidad de mujer trabajadora que había dado todo por su familia. Después vinieron las observaciones sobre mi ropa. «Socorro, tengo una amiga que trabaja en una tienda muy bonita. Tal vez podrías acompañarme un día de estos para renovar tu guardarropa. Algo más, apropiado para una señora de tu edad». Por apropiado, entendía que mi forma sencilla de vestir la avergonzaba. Mis vestidos humildes, comprados en el tianguis o cosidos por mí misma en las noches después de trabajar, no eran lo suficientemente elegantes para la nueva imagen que ella quería proyectar de nuestra familia. El golpe más doloroso llegó cuando empezó a cuestionar directamente mi educación. Un domingo, mientras comíamos, empezó a contarle a Roberto sobre una conferencia que había escuchado en su trabajo sobre técnicas modernas de limpieza del hogar. Habló durante media hora sobre productos químicos especiales, métodos científicos de organización, como si mis 50 años de experiencia manteniendo una casa impecable no valieran absolutamente nada. Roberto asentía con la cabeza, fascinado, como si Patricia le estuviera revelando secretos del universo. «¿Verdad que sería interesante que tu mamá aprendiera estas técnicas nuevas?», le dijo mirándome con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Nunca es tarde para aprender formas más eficientes de hacer las cosas. La palabra «eficientes» se quedó clavada en mi corazón como una espina. Según Patricia, toda mi vida de trabajo y sacrificio había sido ineficiente, anticuada, equivocada. Pero los comentarios más crueles llegaron cuando empezó a hablar sobre espacios personales y independencia familiar. En conversaciones aparentemente casuales, le iba metiendo ideas a Roberto sobre cómo las familias modernas necesitan su privacidad y cómo los jóvenes matrimonios funcionan mejor cuando tienen su propio espacio para crecer. Nunca me dijo directamente que me fuera de mi propia casa, pero sus insinuaciones eran tan claras como el agua cristalina. Una tarde, mientras preparaba café de olla en la cocina, escuché una conversación telefónica que me destrozó el alma por completo. Patricia hablaba con alguien, probablemente su hermana Yolanda, riéndose mientras contaba cómo estaba educando a la suegra para que supiera cuál era su lugar en la casa. «Ya casi tengo convencido a Roberto de que busquemos una casita de retiro para ella. La pobre ya está muy mayor para mantener una casa tan grande, ¿verdad? Sería lo mejor para todos». Se reía como si estuviera contando un chiste muy divertido, mientras planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Mi mundo se vino abajo en ese momento. Mi propio hijo, el niño por quien había trabajado día y noche, estaba planeando abandonarme en algún asilo horrible, y yo ni siquiera lo sabía. Patricia había logrado convencerlo de que yo era una carga pesada, un problema que había que resolver lo más pronto posible. Pero mientras ellos hacían sus planes crueles para librarse de mí, yo también empecé a hacer los míos propios. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, regresé a mi cómoda y saqué otra vez la carpeta con mis documentos más importantes. Esta vez los examiné con mucho cuidado, como si los estuviera viendo por primera vez en mi vida. Ahí estaban todos los comprobantes de compra de la casa, las escrituras originales, los recibos de todos los pagos, cada papel en perfecto orden. Sonreí con tristeza al darme cuenta de que, durante todos estos años de humillaciones, yo había sido la verdadera dueña de la situación, pero me había comportado como si fuera una huésped indeseada en mi propio hogar. Ya era hora de cambiar eso de una vez por todas. Era momento de que ellos descubrieran quién tenía realmente el poder en esta casa de la colonia San Rafael. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta mirando el techo de mi recámara, recordando todas las veces que me había tragado las lágrimas para mantener la paz en la familia. Cuántas madrugadas había pasado en vela,
escuchando a Patricia y Roberto reírse a carcajadas en la sala, mientras yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Pero ahora, con esos papeles tan importantes a mi lado, por primera vez en 6 largos años de sufrimiento, sentí que tal vez todavía había una salida para toda esta tristeza que me estaba matando por dentro. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo hice una oración muy especial, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que me diera las fuerzas necesarias para tomar la decisión correcta. Le pedí sabiduría para saber cómo actuar, valor para enfrentar lo que venía, y sobre todo, le pedí que me ayudara a recuperar mi dignidad de mujer trabajadora que había luchado toda la vida por darle lo mejor a su familia. Al día siguiente era lunes, y como todos los lunes desde hacía 6 años, Patricia vendría temprano para supervisar la limpieza semanal de la casa. Siempre llegaba con su lista de pendientes, sus comentarios sobre lo que estaba mal hecho, sus sugerencias para mejorar mi forma de mantener el hogar que yo había construido con mis propias manos. Pero este lunes sería diferente a todos los demás. Este lunes, por primera vez en muchísimos años, yo estaría preparada para enseñarles quién mandaba realmente en esta casa. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante toda mi vida de trabajo, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de Roberto o para adelantar la limpieza antes de que llegara Patricia. Esta vez me levanté para organizar mis pensamientos, para revisar una vez más todos mis documentos, para prepararme mental y espiritualmente para lo que estaba a punto de suceder en mi hogar. Cuando llegó Patricia esa mañana, con su bolso de marca y sus tacones que resonaban por toda la casa como si fuera la dueña del lugar, yo ya estaba completamente lista para recibir lo que fuera que me dijera. Ya no me importaban sus comentarios hirientes, sus críticas destructivas, sus planes secretos para deshacerse de mí. Por primera vez en 6 años tenía un as bajo la manga que ella jamás se había imaginado que existía. «Buenos días, Socorro», me dijo con esa falsa amabilidad de siempre. «Espero que tengas todo listo para la limpieza de hoy. Roberto y yo hemos estado pensando en algunas mejoritas para la casa y necesitamos que todo esté perfecto para cuando vengan a evaluarla». La palabra evaluarla me sonó extraña, pero no dije nada. Simplemente sonreí y asentí con la cabeza, como había hecho durante todos estos años de humillaciones silenciosas. Pero algo había cambiado en mi mirada, algo que Patricia aún no había notado. Ya no era la misma mujer asustada y sumisa que se dejaba pisotear sin defenderse. Era una mujer que había recordado su propio valor, que había encontrado su fuerza interior, que finalmente había decidido pelear por su dignidad y su lugar en el mundo. Y muy pronto, Patricia y Roberto iban a descubrir que habían subestimado completamente a la vieja inútil que creían que podían manipular y descartar a su antojo. La mañana transcurrió con normalidad aparente, pero por dentro sentía una energía extraña, una determinación férrea que no había experimentado en muchísimos años. Mientras limpiaba cada rincón de la casa que había construido con tanto esfuerzo, mientras preparaba la comida que durante tantos años había hecho con amor y que ahora solo recibía críticas crueles, sabía que todo eso estaba a punto de cambiar para siempre. Porque Patricia y Roberto no sabían la verdad más importante de todas, que la vieja inútil a la que tanto despreciaban era, en realidad, la única persona que tenía el poder de cambiar sus vidas por completo. Y ese poder estaba guardado cuidadosamente en una carpeta café, esperando el momento perfecto para ser revelado. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Los fantasmas del pasado y el dolor del presente. En los días que siguieron a ese almuerzo terrible, la frialdad en casa se volvió aún más cortante que el viento helado de diciembre en la Ciudad de México. Patricia apenas me dirigía la mirada, y cuando lo hacía, era con ese desprecio tan profundo que me helaba el alma por dentro. Mi hijo Roberto parecía vivir en su propio mundo, siempre con la cabeza enterrada en los libros de contabilidad de su despacho, fingiendo no ver cómo su esposa me trataba como si fuera una sombra molesta. Yo seguía cocinando sus platillos favoritos, limpiando cada rincón de la casa, cuidando las plantas del jardín, pero ahora cada movimiento me pesaba como si cargara costales de cemento en los hombros.
Una tarde lluviosa de miércoles, mientras organizaba las fotografías viejas que guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama, me topé con una imagen que me partió el corazón en pedacitos. Era una foto de cuando Roberto tenía apenas 7 añitos, sonriéndome con esos ojitos brillantes como estrellitas, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela especialmente para el Día de las Madres. En el dibujo estábamos los dos tomados de la mano, y había escrito con su letra chiquita e irregular: para mi mamá Socorro, la mejor del mundo entero. Las lágrimas me rodaron por las mejillas como un río que no podía detener, recordando cómo solía abrazarme fuertemente y decirme que yo era la madre más maravillosa que existía en todo el universo. ¿Dónde se había quedado ese niñito cariñoso que me regalaba flores silvestres que cortaba del parque? ¿Cuándo fue que se transformó en este hombre que permitía que su esposa me lastimara día tras día con sus palabras crueles? Guardé la fotografía contra mi pecho y cerré los ojos con fuerza, sintiendo una tristeza tan honda que ni todas las oraciones del mundo conseguían calmar. Era como si hubiera perdido a mi hijo para siempre, como si Patricia me lo hubiera robado completamente, y no quedara ni una pizquita del amor que una vez sentía por su madre. Esa misma tarde, el destino quiso que escuchara una conversación que terminó de romperme por completo. Patricia estaba hablando por teléfono en la sala, riéndose como hiena mientras le contaba a su amiga Yolanda cómo estaba educando a la suegra para que supiera exactamente cuál era su lugar en la casa. Necesita entender de una buena vez que ahora la que manda aquí soy yo, decía con esa voz tan arrogante que ya conocía muy bien. Roberto ya está considerando seriamente buscarle un hogar de ancianos decente. La vieja nomás da problemas y ya no sirve para nada útil en esta casa. Mi mundo se desplomó por completo en ese instante terrible. Mi propio hijo, la criatura que había llevado en mi vientre durante 9 meses, que había criado con tanto sacrificio después de quedarme viuda tan joven, estaba planeando abandonarme en algún asilo horrible, y yo ni siquiera tenía idea de sus intenciones. El dolor que sentí en ese momento fue más intenso que cuando perdí a mi querido Jesús, porque esta traición venía de la persona que más amaba en todo el mundo, de mi único hijo, mi razón de vivir durante tantos años de soledad y trabajo arduo. Pero mientras ellos tramaban sus planes crueles para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo e inútil, yo también comencé a tramar los míos propios. Esa misma noche, después de que todos se fueran a dormir y la casa quedara sumida en el silencio más absoluto, regresé hasta mi cómoda antigua y saqué nuevamente la carpeta café con mis documentos más valiosos. Esta vez los examiné con muchísimo cuidado, como si los estuviera descubriendo por primera vez en mi existencia. Ahí estaban todos los comprobantes de compra de la casa, las escrituras originales perfectamente firmadas y selladas, los recibos de cada uno de los pagos que había hecho durante tantos años de trabajo incansable, todo en orden perfecto. Sonreí con una mezcla de tristeza profunda y satisfacción vengativa al darme cuenta de que, durante todos estos años de humillaciones constantes, yo había sido la verdadera dueña de toda la situación, pero me había comportado como si fuera una huésped indeseada en mi propio hogar que había construido con el sudor de mi frente. Ya era hora de cambiar eso de una vez por todas. Ya era momento de que ellos descubrieran de una buena vez quién tenía realmente el poder y la autoridad en esta casa de la colonia San Rafael, donde habían vivido cómodamente gracias a mi trabajo y mis sacrificios durante tantos años. Mientras sostenía esos papeles entre mis manos temblorosas, mi mente viajó hacia el pasado como una película antigua proyectándose en mi corazón. Recordé vívidamente el día que compré esta casa hace ya 25 años. Roberto tenía apenas 16 años y estudiaba la preparatoria en las tardes, trabajando conmigo por las mañanas para ayudar con los gastos familiares. Éramos tan pobres que teníamos que contar cada peso que gastábamos, calculando cuidadosamente cada compra para que el dinero nos alcanzara hasta fin de mes. Durante años habíamos vivido en un cuartito de azotea que rentábamos en la colonia Doctores, un espacito tan pequeño que cuando Roberto crecía apenas cabíamos los dos. No teníamos agua caliente, la lluvia se metía por el techo mal hecho y en invierno el frío se colaba por todas las rendijas de las paredes delgaditas.
Pero a pesar de todas las carencias y dificultades, éramos felices porque teníamos el amor más puro que puede existir entre una madre y su hijo único. Yo trabajaba limpiando 3 casas diferentes cada día de la semana. Me levantaba a las 4 de la madrugada para tomar 2 camiones hasta la colonia Polanco, donde limpiaba la mansión de la familia Mendoza desde las 6 hasta las 12 del día. Después corría hasta la colonia Roma para limpiar el departamento de los señores Gutiérrez hasta las 4 de la tarde. Finalmente, tomaba otro camión hasta la colonia del Valle para mi tercer trabajo, limpiando la casa de los doctores Ramírez hasta las 8 de la noche. Llegaba a casa completamente exhausta, con las manos rojas e hinchadas por tanto detergente y cloro, con la espalda dolorida por cargar cubetas pesadas y por pasar horas arrodillada tallando pisos de mosaico. Pero siempre encontraba energía para ayudarle a Roberto con sus tareas escolares, para prepararle una cena calentita, para platicar con él sobre sus sueños de estudiar una carrera universitaria y tener una vida mejor que la nuestra. Los fines de semana vendía tamales de dulce y de sal en el tianguis de la colonia Morelos. Me desvelaba los viernes en la noche preparando la masa de maíz, cocinando el guisado de carne con chile rojo, endulzando la masa rosa con pasitas y piñones. Roberto me ayudaba a formar los tamales uno por uno, envolviendo cada uno en hojas de maíz que habíamos comprado en el mercado de la Merced. Trabajábamos juntos en la cocina diminuta, platicando y riéndonos, soñando con el día en que tendríamos nuestra propia casita. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una latita de galletas que escondía debajo de mi cama. Durante 5 años junté cada moneda, cada billete arrugado, sacrificando todo lo que no fuera absolutamente necesario para sobrevivir. No compraba ropa nueva para mí, remendaba mi única falda buena cuando se desgastaba, usaba los zapatos hasta que literalmente se me hacían hoyos en las suelas. Roberto tampoco tenía lujos, pero siempre me aseguré de que tuviera todo lo necesario para sus estudios y que nunca le faltara comida nutritiva para crecer sano y fuerte. Cuando Roberto cumplió 18 años y se graduó de la preparatoria con mención honorífica, por fin había juntado lo suficiente para el enganche de una casita modesta. Recuerdo perfectamente ese día soleado de marzo, cuando fuimos a ver esta propiedad en la colonia San Rafael. Era una construcción sencillita de 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina básica y un patiocito atrás, donde yo soñaba con sembrar flores y plantas aromáticas. El señor que nos enseñó la casa era don Aurelio, un viejito amable que se había quedado viudo y quería vender para irse a vivir con su hija a Guadalajara. Cuando le expliqué que era madre soltera y había trabajado años para juntar el dinero, se conmovió tanto que me hizo un descuento generoso en el precio total. «Señora Socorro», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted se merece tener su propio hogar después de tanto sacrificio. Que Dios la bendiga por ser tan buena madre». El día que firmamos las escrituras en la notaría pública fue uno de los más felices de toda mi existencia. Roberto me abrazó fuertemente y me susurró al oído, «Mamá, por fin tenemos nuestra casita. Todo tu trabajo y sacrificio valió la pena. Te prometo que cuando sea contador profesional, te voy a dar la vida de reina que te mereces». Sus palabras fueron como música celestial para mis oídos cansados de tanto sufrimiento y esfuerzo. Durante los primeros años en nuestra nueva casa, fuimos inmensamente felices. Roberto estudió la carrera de contaduría en la Universidad Nacional, trabajando medio tiempo en un despacho contable para ayudar con sus propios gastos. Yo seguí limpiando casas para mantener la casa y pagar todos los servicios, pero ahora tenía la tranquilidad de saber que teníamos nuestro propio techo, nuestro pequeño refugio en el mundo. Las noches eran mágicas en aquella época dorada de nuestras vidas. Roberto llegaba de la universidad cansado pero emocionado, contándome todo lo que había aprendido ese día, explicándome conceptos de matemáticas financieras que yo no entendía pero escuchaba fascinada porque salían de la boca de mi hijo querido. Cenábamos juntos en la mesa de la cocina, platicando sobre el futuro, haciendo planes para cuando él se graduara y pudiera conseguir un trabajo bien pagado. Los domingos eran especialmente hermosos. Roberto me ayudaba con el quehacer de la casa. Lavábamos ropa juntos en el patio trasero. Después íbamos al mercado de San Juan a comprar ingredientes frescos para la comida dominical.
Por las tardes, nos sentábamos en la sala a ver televisión. Roberto con la cabeza recargada en mis piernas mientras yo le acariciaba el cabello como cuando era niño chiquito. Pero toda esa felicidad perfecta se empezó a desmoronar lentamente cuando Roberto conoció a Patricia en el despacho contable donde trabajaba después de recibirse. Al principio me hablaba de ella con entusiasmo inocente, contándome que era una secretaria muy inteligente y bonita que le ayudaba con algunos proyectos complicados. Yo me alegraba de que tuviera una amistad especial, pensando que después de tantos años de estudios y trabajo, se merecía encontrar el amor verdadero. La primera vez que la trajo a la casa, me esmeré muchísimo para causarle una buena impresión. Limpié la casa hasta que brillara como espejo, preparé mi mejor guiso de pollo en mole poblano, saqué la vajilla más bonita que tenía, puse flores frescas de cempasúchil en todos los jarrones. Me puse mi vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales y me peiné con mucho cuidado frente al espejo del baño. Patricia llegó ese día usando un traje sastre color beige que se veía carísimo, tacones altos que repiqueteaban en el piso de mosaico de la sala, cargando una bolsa de piel que brillaba como si fuera nueva. Su perfume era tan intenso que llenó toda la casa con un aroma dulzón que me dio un poquito de dolor de cabeza. Pero traté de no darle importancia, concentrándome en ser la mejor anfitriona posible para la novia de mi hijo adorado. Durante la cena, Patricia elogió mi comida con palabras muy educadas, pero yo notaba algo falso en su voz, como si estuviera actuando un papel en una obra de teatro. Hizo preguntas sobre mi trabajo como si realmente le interesara conocerme, pero podía sentir que me estaba estudiando como si fuera un bicho raro bajo un microscopio. Roberto estaba tan enamorado y emocionado que no se daba cuenta de los gestos sutiles de desaprobación que ella hacía cuando creía que nadie la estaba viendo. Esa noche, después de que Patricia se fue, encontré a Roberto en la cocina lavando los platos, algo que normalmente era mi responsabilidad. «¿Qué te pareció Patricia, mamá?», me preguntó sin voltear a verme, y yo pude detectar una ansiedad extraña en su voz, como si mi opinión fuera muy importante pero al mismo tiempo temiera escucharla. «Es una muchacha muy educada y bonita», le respondí honestamente, aunque por dentro ya había comenzado a sentir una inquietud indefinible que no sabía cómo explicar. Los meses siguientes fueron como una montaña rusa de emociones contradictorias. Patricia venía a cenar casi todos los domingos, y cada visita era una nueva prueba de resistencia para mi paciencia y mi dignidad. Sus comentarios sobre la casa, la comida, mi forma de vestir y de hablar, siempre envueltos en palabras aparentemente amables, pero con un veneno sutil que me iba carcomiendo el alma poco a poquito. Roberto, cegado por el amor y la pasión de la juventud, no veía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Es más, poco a poco comenzó a repetir algunas de las observaciones de Patricia, como si fueran ideas que se le hubieran ocurrido a él solo. «Mamá, ¿no crees que la sala se vería mejor con muebles más modernos?», me preguntaba después de que Patricia había comentado lo anticuados que se veían mis sillones que había comprado de segunda mano, pero que mantenía impecables con tanto cariño. El día que Roberto me anunció que se iba a casar con Patricia, traté de mostrarme feliz y emocionada por él, pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando el corazón con las manos. No era que no quisiera que mi hijo encontrara el amor y formara su propia familia, era que intuía con toda mi alma de madre que esta mujer no lo amaba realmente a él, sino la estabilidad económica y social que él representaba para sus ambiciones personales. La boda fue en el salón de fiestas de un hotel modesto, pero decente en la colonia Roma. Yo me gasté mis ahorros de varios meses para comprarme un vestido apropiado para la ocasión, zapatos nuevos, y hasta fui a que me peinaran en un salón de belleza para verme presentable como la madre del novio. Patricia, por supuesto, se veía espectacular con un vestido de novia importado que debía haber costado una fortuna, rodeada de su familia que claramente tenía mucho más dinero que nosotros. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo jurar amor eterno a esta mujer que ya empezaba a cambiar su forma de ser, sentí una tristeza muy profunda, mezclada con una esperanza desesperada de estar equivocada en mis presentimientos. Tal vez Patricia resultaría ser una buena esposa para Roberto. Tal vez aprendería a quererme como a una madre. Tal vez podríamos formar una familia unida y feliz, a pesar de nuestras diferencias de origen y educación. Qué equivocada estaba.
Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos, pero poco a poco Patricia comenzó a mostrar su verdadera personalidad dominante y manipuladora. Primero fueron sugerencias inocentes sobre cómo Roberto podía mejorar profesionalmente si se asociaba con contactos que ella tenía en el mundo de los negocios. Después vinieron las observaciones sobre cómo nuestra casa modesta no era apropiada para un contador exitoso que quería progresar en la vida. El golpe más devastador llegó cuando Patricia logró convencer a Roberto de que ella se mudara a vivir con nosotros temporalmente, mientras ellos juntaban dinero para comprarse su propia casa. Esas fueron sus palabras exactas, pero yo sabía instintivamente que no había absolutamente nada de temporal en sus planes. Desde el momento en que trajo sus maletas y comenzó a reorganizar los muebles de la sala para que se viera más moderna, entendí que había llegado para quedarse y para apoderarse de mi hogar. Durante los primeros días de convivencia diaria, Patricia se comportaba como la nuera modelo cuando Roberto estaba presente. Me ayudaba con la cocina, elogiaba mis guisos tradicionales, me preguntaba por recetas familiares como si realmente le interesara aprender de mis conocimientos culinarios. Pero en cuanto Roberto salía al trabajo, su máscara de amabilidad se caía por completo y aparecía su verdadero rostro lleno de desprecio y ambición fría. Y fue entonces cuando comenzó la parte más oscura de mi calvario. El día que me di cuenta de que ya no era bienvenida en mi propia casa. El despertar de la fuerza interior. El lunes por la mañana llegó como cualquier otro día normal, pero yo sabía en lo más profundo de mi corazón que sería el día que cambiaría todo para siempre. Me levanté antes del amanecer como había hecho durante toda mi vida de trabajo arduo, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de Roberto o para adelantar el quehacer antes de que llegara Patricia con sus críticas destructivas. Esta vez me levanté con un propósito muy claro. Era hora de tomar el control de mi propia vida y de enseñarles a todos quién tenía realmente el poder en esta casa de la colonia San Rafael. Mientras Roberto se bañaba y se preparaba para irse al despacho contable, yo ya había tomado la decisión más importante de mis 75 años de existencia. Esperé pacientemente hasta que escuché el ruido del motor de su Tsuru viejo alejándose por la calle, y entonces saqué de mi ropero la blusa azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado especial frente al espejo del baño, y por primera vez en muchísimos años, me puse un poquito de rubor en las mejillas y un toque de labial rosa pálido. Tomé mi bolsa de mano café, la misma que había usado para ir a firmar las escrituras de la casa 25 años atrás, y metí adentro la carpeta con todos mis documentos más importantes. Cada papel estaba perfectamente ordenado, cada comprobante en su lugar exacto, cada escritura firmada y sellada como correspondía. Cerré la puerta de mi casa con llave y caminé hasta la esquina de Avenida Insurgentes para tomar el pecero que me llevaría al centro de la ciudad, rumbo al despacho del licenciado Marcos Oliveira, nuestro abogado de la familia desde hacía más de 15 años largos. El licenciado Marcos era un hombre de unos 60 años, canoso y distinguido, que había manejado todos los asuntos legales importantes de nuestra familia desde que Roberto se recibió de contador. Había sido él quien me ayudó con algunos trámites burocráticos cuando quedé viuda, quien revisó el contrato cuando Roberto consiguió su primer trabajo formal, quien redactó algunos documentos legales cuando Patricia se mudó oficialmente a vivir con nosotros. Siempre me había tratado con el respeto y la consideración que merecía una mujer trabajadora y honesta. Cuando llegué a su oficina en un edificio antiguo pero elegante de la colonia Juárez, la secretaria me reconoció inmediatamente y me hizo pasar sin cita previa, algo que normalmente no hacían con nadie. «Don Marcos», le dije con una firmeza en la voz que no había sentido en muchísimos años, «necesito hablar con usted sobre algunos documentos muy importantes. Es urgente y no puede esperar ni un día más». Él me miró con curiosidad genuina y me invitó a sentarme en su oficina llena de libros de derecho y diplomas colgados en las paredes. Cuando abrí mi carpeta café y comencé a mostrarle los papeles que había guardado cuidadosamente durante tantos años, vi cómo sus ojos se agrandaron con sorpresa absoluta detrás de sus anteojos de lectura. Examinó cada documento con la minuciosidad de un experto, revisó cada sello oficial, verificó cada firma legal,
Estudió cada comprobante de pago como si fuera un detective investigando un caso muy complicado. «Doña Socorro», me dijo después de varios minutos de silencio concentrado, «¿usted tiene completa conciencia del poder legal que representan estos documentos tan importantes?» Le expliqué con todo detalle la situación que había estado viviendo en mi propia casa durante los últimos 6 años, interminables. Le conté sobre las humillaciones constantes de Patricia, sobre sus planes secretos de meterme en un asilo horrible, sobre cómo había logrado manipular a Roberto para que me viera como una carga pesada e inútil. Le describí la conversación telefónica que había escuchado, las burlas crueles, los comentarios despectivos sobre mi edad y mi supuesta inutilidad para la familia que yo misma había mantenido con mi trabajo y sacrificios durante décadas enteras. El licenciado Marcos me escuchó con atención absoluta, tomando notas en su libreta legal, haciendo preguntas específicas sobre fechas y situaciones particulares. Cuando terminé de contarle toda la historia dolorosa de mi calvario familiar, se quitó los anteojos, los limpió cuidadosamente con un pañuelo blanco y me miró directamente a los ojos con una expresión que mezclaba indignación profesional con compasión humana genuina. «Doña Socorro», me dijo con voz grave y segura, «lo que me está contando es completamente inadmisible desde cualquier punto de vista legal, moral y humano. Pero más importante aún, usted tiene en sus manos todas las herramientas legales necesarias para cambiar esta situación tan injusta de manera definitiva. Estos documentos que me está mostrando son completamente válidos y le otorgan derechos absolutos que su familia aparentemente desconoce por completo». Me explicó paso a paso cuáles eran mis opciones legales, qué procedimientos podíamos seguir, qué documentos adicionales necesitaríamos preparar y cuánto tiempo tomaría ejecutar cada una de las acciones que me estaba proponiendo. Hablamos durante casi 3 horas completas, revisando cada detalle, cada posible consecuencia, cada aspecto legal de lo que estaba a punto de hacer. Cuando salí de su oficina, llevaba conmigo no solamente mis documentos originales, sino también varias copias certificadas y algunos papeles nuevos que el licenciado había preparado específicamente para mi situación particular. Regresé a mi casa en la tarde, justo a tiempo para preparar la comida como siempre había hecho durante tantos años de rutina doméstica. Patricia llegó poco después de las 2, como era su costumbre de los lunes, cargando su bolsa de marca y sus tacones que repiqueteaban por toda la casa como si fuera la dueña absoluta del lugar. «Buenas tardes, Socorro», me dijo con esa falsa amabilidad de siempre. «Espero que tengas la comida lista porque Roberto y yo tenemos una cita muy importante esta tarde». «Por supuesto», le respondí con una sonrisa tranquila que ella no pudo interpretar correctamente. «Todo está listo como siempre, Patricia. La comida está calientita esperándolos en la cocina». Pero algo había cambiado radicalmente en mi manera de hablar, en mi postura corporal, en la forma en que la miraba directamente a los ojos sin bajar la cabeza como había hecho durante tantos años de sumisión silenciosa. Patricia notó algo diferente, pero no pudo identificar exactamente qué era lo que había cambiado en mí. Durante la comida, mientras Roberto me contaba sobre algunos clientes nuevos en su despacho y Patricia hacía sus comentarios condescendientes habituales sobre la sazón de mis guisos tradicionales, yo los observaba con una calma extraña, como si los estuviera viendo por primera vez en mi vida desde una perspectiva completamente nueva. Ya no eran las personas que tenían poder sobre mi destino. Ya no eran los que decidían si yo merecía respeto o humillación en mi propia casa. Ahora eran simplemente 2 personas que habían cometido un error muy grave al subestimar completamente a la vieja inútil que creían poder manipular y descartar a su antojo. Roberto me comentó casualmente que esa tarde irían a ver algunas propiedades en la colonia Narvarte, porque Patricia había encontrado unos anuncios de casas que les parecían interesantes para su futuro. Patricia agregó con esa sonrisa maliciosa que ya conocía perfectamente. «Sí, Socorro, estamos pensando en mudarnos pronto a un lugar más, apropiado para nuestro nivel social. Esta casa ya se nos quedó muy pequeña y anticuada para nuestras necesidades actuales». «Me parece muy bien», les respondí con tranquilidad absoluta, sin mostrar ni la menor señal de angustia o preocupación. «Estoy segura de que encontrarán exactamente lo que están buscando».
Mi respuesta tan calmada los desconcertó un poquito, porque esperaban ver lágrimas, súplicas, o al menos alguna reacción emocional de la mujer mayor que dependía completamente de su generosidad y su tolerancia para tener un techo donde vivir. Esa tarde, después de que salieron rumbo a sus citas de bienes raíces, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla humeante y comencé a planear cuidadosamente cada paso de lo que haría durante los próximos días. No había espacio para errores, no había lugar para arrepentimientos, no había tiempo para dudas o vacilaciones. Había tomado la decisión más importante de toda mi existencia, y ahora tenía que ejecutarla con la precisión de un relojero y la determinación de una mujer que finalmente había recordado su propio valor. El martes por la mañana, mientras Roberto se iba temprano a una junta importante con clientes del gobierno y Patricia se quedó durmiendo hasta tarde como era su costumbre de todos los días, yo salí nuevamente de la casa con mi bolsa café y mi carpeta de documentos. Esta vez mi destino era la oficina del Registro Público de la Propiedad en el centro histórico de la ciudad, un edificio gubernamental grande y burocrático donde tendría que hacer varios trámites muy específicos que el licenciado Marcos me había explicado detalladamente el día anterior. El proceso fue largo y tedioso, como suelen ser todos los trámites oficiales en las dependencias del gobierno, pero yo tenía toda la paciencia del mundo porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Hice filas durante horas. Llené formularios oficiales con letra muy clara, pagué las cuotas correspondientes con billetes que había sacado de mis ahorros secretos y entregué copias certificadas de todos mis documentos a varios funcionarios diferentes que revisaron meticulosamente cada papel. El funcionario encargado de mi caso era un señor mayor llamado don Evaristo, que había trabajado en el registro público durante más de 30 años y conocía todos los procedimientos legales como la palma de su mano. Cuando revisó mis documentos, me miró con una mezcla de respeto y admiración que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de ningún hombre. «Señora Socorro», me dijo con una sonrisa genuina, «es usted una mujer muy previsora e inteligente. No muchas personas mantienen sus papeles en orden tan perfecto como usted lo ha hecho durante tantos años». Para el miércoles en la tarde, todos los trámites oficiales estaban completamente terminados y yo tenía en mis manos varios documentos nuevos, debidamente sellados y firmados por las autoridades competentes, que cambiaban radicalmente la situación legal de mi propiedad. El licenciado Marcos había hecho un trabajo espléndido y yo me sentía como una general que había planeado cuidadosamente una batalla estratégica y ahora estaba lista para ejecutar el plan final que daría vuelta completamente a la situación de poder en mi hogar. Esa misma tarde, cuando Roberto llegó del trabajo con su cara de cansancio habitual y Patricia apareció en la cocina con sus tacones y su bolsa de mano para supervisar la cena como siempre hacía, yo los recibí con una sonrisa serena que ninguno de los dos pudo interpretar correctamente. Durante la cena, Roberto me contó que habían visitado 3 casas diferentes en la colonia Narvarte y que Patricia había encontrado una que le gustaba especialmente, aunque era un poco más cara de lo que habían planeado originalmente. «No te preocupes por el precio, mi amor», le dijo Patricia a Roberto mientras me miraba con esa sonrisa condescendiente que ya me resultaba familiar. «Podemos pedir un préstamo más grande al banco, y además, cuando vendamos esta casa vieja, tendremos dinero extra para amueblar nuestra nueva casa con todo lo mejor y más moderno que existe en el mercado». «¿Vender esta casa?», pregunté con curiosidad fingida, como si fuera la primera vez que escuchaba esa idea tan interesante. «¿Y dónde piensan que voy a vivir yo mientras ustedes se instalan en su nueva casa tan elegante?». Mi pregunta era completamente inocente en apariencia, pero Patricia la interpretó como la perfecta oportunidad para finalmente decirme toda la verdad sobre sus planes para mi futuro inmediato. «¡Ay, Socorro!», me dijo con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Roberto y yo hemos estado hablando mucho sobre eso, y creemos que ha llegado el momento de que busques un lugar más apropiado para una persona de tu edad. Ya conoces esas residencias para adultos mayores que están tan bonitas y bien organizadas, donde tendrías compañía de gente de tu misma edad y actividades especiales para mantenerte entretenida». Roberto asintió con la cabeza, evitando mirarme directamente a los ojos, y agregó con voz insegura: «Sí, mamá, hemos visto algunos lugares muy decentes y cómodos,
No es que no te queramos aquí con nosotros, pero Patricia tiene razón en que tal vez sería mejor para todos si tuvieras tu propio espacio donde pudieras desarrollarte más socialmente con personas que comparten tus mismos intereses y experiencias de vida. Ahí estaba finalmente toda la verdad sobre sus planes secretos, expresada con palabras tan suaves y educadas que casi sonaban como si me estuvieran haciendo un favor enorme al deshacerse de mí de manera tan considerada y civilizada. Me quedé callada por unos momentos, saboreando la ironía deliciosa de la situación, disfrutando internamente el último momento en que ellos creerían tener control absoluto sobre mi destino y mi futuro. Me parece una idea muy interesante, les dije finalmente con una tranquilidad que los tranquilizó visiblemente. ¿Y cuándo planean hacer todos estos cambios tan importantes en nuestras vidas? Patricia y Roberto intercambiaron una mirada de alivio mutuo, claramente sorprendidos y agradecidos por mi reacción tan calmada y razonable ante sus revelaciones sobre el futuro que habían planeado para mí sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Bueno, dijo Patricia con entusiasmo renovado, estábamos pensando que tal vez en un mes o dos podríamos empezar a buscar opciones para ti mientras nosotros finalizamos la compra de nuestra nueva casa. Todo sería muy gradual y sin presiones, para que tengas tiempo de acostumbrarte a la idea y hacer la transición de manera tranquila y cómoda. Perfecto, les respondí con una sonrisa que ellos interpretaron como aceptación resignada, pero que en realidad era la sonrisa de una mujer que sabía exactamente lo que iba a pasar en las próximas horas. Creo que es momento de que todos tengamos claridad completa sobre nuestro futuro y nuestros planes. Mañana temprano tendremos esa conversación tan importante que llevamos posponiendo durante demasiado tiempo. Esa noche, después de que Roberto y Patricia se fueron a dormir en su recámara matrimonial, completamente tranquilos y satisfechos por haber resuelto finalmente el problema de la suegra molesta que obstaculizaba sus planes de vida moderna y sofisticada, yo me quedé despierta en mi cama revisando una vez más todos los documentos que cambiarían sus vidas para siempre. En mi mesa de noche tenía perfectamente organizados todos los papeles que había tramitado durante los últimos 3 días, las escrituras originales de la casa que demostraban mi propiedad absoluta, los comprobantes de todos los pagos que había hecho durante 25 años, las transferencias bancarias que documentaban cada peso que había invertido en esta propiedad, y más importante aún, los documentos nuevos que había obtenido en el registro público que legalizaban oficialmente una decisión que había tomado después de mucha reflexión y consulta legal. También tenía preparada una carta muy especial que había escrito durante esas tardes solitarias, después de regresar de mis trámites oficiales. Era una carta dirigida a Roberto, pero que también estaba destinada a que Patricia la leyera, donde les explicaba con palabras muy claras y directas toda la verdad sobre la situación real de nuestra familia, sobre mi verdadero papel como propietaria y proveedora y sobre las decisiones irrevocables que había tomado para el futuro inmediato de todos nosotros. No había escrito la carta con enojo ni con deseos de venganza cruel. La había escrito con la tristeza profunda de una madre que había sido traicionada por el hijo que amaba más que a su propia vida, pero también con la determinación férrea de una mujer que finalmente había decidido recuperar su dignidad y su lugar en el mundo. Era una carta de despedida, pero también era una carta de liberación personal. Cuando amaneció el jueves, me levanté muy temprano como siempre había hecho durante toda mi vida trabajadora, pero esta vez sabía que era la última mañana que me levantaría en esta casa como la mujer sumisa y humillada que había sido durante los últimos 6 años de sufrimiento silencioso. Preparé café de olla bien cargadito, como le gustaba a Roberto desde que era niño, y puse la mesa del desayuno con especial cuidado, usando mis platos más bonitos y la servilleta de tela bordada que había hecho con mis propias manos hace muchos años. Cuando Roberto bajó a desayunar, vestido con su traje gris y su corbata azul marino para ir al despacho, me senté frente a él en la mesa de la cocina y le puse enfrente el sobre blanco que contenía la carta más importante que había escrito en toda mi existencia. «Hijo», le dije con una voz serena pero firme, «antes de que te vayas al trabajo, necesito que leas esto con mucha atención. Es información muy importante sobre nuestra familia que tú y Patricia necesitan conocer completamente».
Roberto tomó el sobre con curiosidad, pero también con una ligera preocupación en sus ojos, como si intuitivamente supiera que algo muy importante estaba a punto de cambiar en nuestras vidas. Patricia apareció en la cocina en ese momento exacto, vestida con su bata de seda y sus pantuflas de peluche, bostezando con elegancia y esperando que yo le sirviera su café con leche, como hacía todas las mañanas sin falta desde hacía 6 años consecutivos. «Buenos días», le dije con una cortesía perfecta. «Siéntate por favor, Patricia. Roberto está a punto de leer algo que les va a interesar muchísimo a los dos». Ella se sentó junto a Roberto, todavía medio dormida, pero empezando a darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo en la rutina matutina de nuestra casa. Roberto abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer en voz alta, como yo le había pedido específicamente en la carta, para que Patricia pudiera escuchar cada palabra al mismo tiempo que él las descubría. Sus ojos se iban agrandando progresivamente con cada párrafo, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido, y su voz se iba quebrando gradualmente mientras leía las revelaciones que yo había documentado cuidadosamente sobre la verdadera situación legal y financiera de nuestra familia. «Querido Roberto», leyó con voz temblorosa, «ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre quién es realmente la dueña de esta casa y sobre las decisiones que he tomado para nuestro futuro. La carta que lo cambió todo. Querido Roberto», continuó leyendo mi hijo con la voz cada vez más quebrada por la sorpresa y la confusión, mientras Patricia se inclinaba hacia adelante para escuchar mejor cada palabra que salía de sus labios temblorosos. «Ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre quién es realmente la dueña de esta casa donde han vivido cómodamente durante todos estos años y sobre las decisiones irrevocables que he tomado para nuestro futuro después de escuchar sus planes tan detallados para enviarme a un asilo». El rostro de Patricia se transformó instantáneamente de curiosidad moderada a pánico absoluto, como si hubiera visto un fantasma materializado en nuestra cocina. Sus ojos se agrandaron como platos hondos y su boca se abrió ligeramente, pero no salió ni un solo sonido de sus labios, que habían perdido todo el color natural. Roberto, por su parte, siguió leyendo como si estuviera en trance, incapaz de detener el flujo de palabras que estaban cambiando su comprensión completa de la realidad familiar que había dado por sentada durante tantos años. «Durante los últimos 6 años», continuó leyendo Roberto con voz cada vez más débil, «he soportado humillaciones diarias en silencio. He escuchado comentarios despectivos sobre mi edad, mi educación, mi forma de cocinar, mi manera de hablar y mi supuesta inutilidad para esta familia que yo misma mantuve con mi trabajo y mis sacrificios durante décadas enteras. He escuchado conversaciones telefónicas donde planean deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no sirve para nada útil en una casa moderna». Patricia intentó interrumpir con una explicación desesperada, pero yo levanté la mano con autoridad absoluta para silenciarla. «Por favor, Patricia», le dije con una firmeza que nunca antes había mostrado en mi propia casa. «Deja que Roberto termine de leer toda la carta antes de que hables. Es importante que conozcan todos los hechos antes de hacer cualquier comentario o pregunta sobre la situación». Roberto tragó saliva con dificultad visible y siguió leyendo el siguiente párrafo de mi carta, que había escrito con el corazón partido, pero con la mente completamente clara sobre lo que tenía que hacer para recuperar mi dignidad perdida. «Lo que ustedes no saben, y lo que nunca se tomaron la molestia de investigar antes de hacer sus planes tan elaborados para mi futuro, es que yo soy la única y verdadera propietaria legal de esta casa donde vivimos». El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo y absoluto que podíamos escuchar el tic-tac del reloj de pared de la sala, el ruido distante del tráfico en Avenida Insurgentes y hasta los latidos acelerados de nuestros propios corazones, bombeando sangre confundida por nuestras venas tensas. Patricia se había puesto completamente pálida, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera decidido esconderse en algún lugar profundo donde la realidad no pudiera alcanzarla. «Continúa leyendo, hijo», le dije con suavidad maternal, pero también con la autoridad de una mujer que finalmente había decidido reclamar su lugar en el mundo. Roberto siguió leyendo con los ojos fijos en el papel, como si no se atreviera a levantar la vista para enfrentar la nueva realidad
que se estaba revelando palabra por palabra frente a sus ojos incrédulos. Esta casa fue comprada completamente con el dinero que recibí como herencia cuando murió tu padre, más los ahorros que acumulé trabajando en 3 casas diferentes durante 5 años consecutivos, vendiendo tamales los fines de semana en el tianguis y sacrificando todo lo que no fuera absolutamente necesario para sobrevivir. Aunque por cuestiones legales y burocráticas de la época, decidí poner el nombre a tu nombre en algunos documentos, yo conservé cuidadosamente todos los comprobantes originales que demuestran que el dinero para la compra salió exclusivamente de mis recursos personales. Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco y desesperado. Eso no puede ser cierto, Socorro. Roberto me dijo que la casa era herencia de su padre, que ustedes la habían recibido cuando él murió. Tiene que haber algún malentendido en todo esto. Yo sonreí con una mezcla de tristeza profunda y satisfacción justificada. No hay ningún malentendido, Patricia. Durante todos estos años de humillaciones, tú te creíste superior a la vieja ignorante que no sabía absolutamente nada sobre documentos legales o propiedades. Pero resulta que esta vieja ignorante sí sabía guardar muy bien todos sus papeles importantes. Me levanté de la mesa con la dignidad renovada de una reina que finalmente había decidido reclamar su trono, caminé hasta la sala y regresé con la carpeta café que contenía todos mis tesoros documentales más valiosos. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí lentamente, como si estuviera revelando joyas preciosas que habían estado escondidas durante décadas en un cofre secreto. Aquí están las escrituras originales, les dije mientras ponía cada documento frente a ellos con movimientos deliberados y teatrales. Aquí están todos los recibos de pago de la casa durante 25 años. Aquí están los comprobantes bancarios de cada transferencia que hice. Y aquí, agregué mientras sacaba los documentos más recientes que había tramitado durante los últimos días, están las nuevas escrituras que acabo de tramitar en el registro público de la propiedad. Roberto dejó de leer la carta y levantó la vista hacia los documentos esparcidos sobre la mesa, como si fueran serpientes venenosas que podrían morderlos si los tocaba. Patricia, por su parte, se acercó a examinar los papeles con la desesperación de alguien que busca un error, una inconsistencia, cualquier detalle que pudiera invalidar la evidencia abrumadora que tenía frente a sus ojos. Pero esto significa que... balbuceó Roberto sin poder terminar la frase, como si su cerebro se hubiera desconectado temporalmente de su capacidad de hablar coherentemente. Significa que durante todos estos años que Patricia me ha tratado como una sirvienta inútil en mi propia casa, yo he sido la verdadera dueña de todo. Completé la frase con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico visible en sus rostros descompuestos. Significa que mientras ustedes planeaban venderme esta casa y enviarme a un asilo, estaban hablando de vender una propiedad que nunca les ha pertenecido legalmente. Patricia finalmente explotó con la desesperación de alguien que ve su mundo perfecto desmoronándose como castillo de naipes. «Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Somos familia. Roberto es tu hijo. No puedes dejarnos en la calle como si fuéramos extraños». «¿Familia?», repetí la palabra con una sonrisa amarga que había estado guardando durante 6 años de sufrimiento silencioso. La misma familia que me llamó vieja inútil que no sabe cocinar frente a todos en el almuerzo del domingo pasado. La misma familia que planeaba secretamente meterme en un asilo sin consultarme ni respetar mi opinión. La misma familia que se reía de mí por teléfono diciéndole a sus amigas que yo era una carga pesada que había que eliminar. Roberto finalmente encontró valor para hablar, aunque su voz sonaba como la de un niño pequeño que había sido descubierto haciendo algo muy malo. «Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte de esa manera. Patricia a veces dice cosas sin pensar, pero en el fondo te tiene cariño». «¿Cariño?», lo interrumpí con una carcajada que sonó extraña hasta para mis propios oídos. «Roberto, hijo mío, el cariño se demuestra con respeto, con consideración, con gratitud hacia la mujer que sacrificó toda su juventud para darte educación y oportunidades. El cariño no se demuestra planeando secretamente enviar a tu madre a un asilo para poder vender su casa y comprarte una vida más elegante a tu esposa ambiciosa». Patricia se puso de pie bruscamente,
con los ojos brillando de rabia y desesperación mezcladas. «Tú no entiendes nada, Socorro. Roberto necesita progresar en la vida. Necesita una casa apropiada para su nivel profesional. No puede quedarse viviendo para siempre en esta casita anticuada de la colonia San Rafael. Tiene que pensar en su futuro, en su carrera, en su imagen social». «Tienes toda la razón, Patricia», le respondí con una tranquilidad que la desconcertó completamente. «Roberto definitivamente necesita pensar en su futuro. Y por eso he tomado una decisión que los ayudará a ambos a conseguir exactamente lo que han estado deseando durante tanto tiempo». Saqué los últimos documentos de mi carpeta, los más importantes de todos, los que había tramitado con la ayuda del licenciado Marcos durante los últimos 3 días de actividad legal intensa. Roberto y Patricia los miraron con una mezcla de curiosidad temerosa y pánico anticipatorio, como si presintieran que lo que estaba a punto de revelarles cambiaría sus vidas para siempre. «He transferido legalmente la propiedad de esta casa», les anuncié con la solemnidad de un juez dictando una sentencia final, «a mi prima Francisca Herrera, que vive en Texcoco y que siempre me ha tratado con el respeto y el cariño que merezco como mujer mayor y como familia verdadera». El impacto de esas palabras fue como una bomba nuclear detonando en nuestra pequeña cocina familiar. Patricia se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerla más, y Roberto se quedó completamente inmóvil, con la boca abierta y los ojos fijos en los documentos que confirmaban legalmente la transferencia que yo había ejecutado con la precisión de una cirujana realizando una operación delicada pero necesaria. «Eso significa», continué explicando con la paciencia de una maestra, enseñándoles matemáticas básicas a estudiantes muy lentos, «que a partir de este momento, ustedes son oficialmente inquilinos en esta casa que ahora pertenece a mi prima Francisca. Ella ha sido muy generosa y les está dando 30 días completos para encontrar otro lugar donde vivir y mudarse con todas sus pertenencias». «¡No puedes hacer esto!», gritó Patricia con una histeria que nunca había mostrado antes en mi presencia. «Es ilegal. Vamos a demandar. Roberto tiene derechos como tu hijo. No puedes dejarnos sin casa». «Por supuesto que pueden demandar», le respondí con una sonrisa serena. «El licenciado Marcos Oliveira, que ha sido nuestro abogado familiar durante más de 15 años, estará encantado de explicarles exactamente cuáles son sus derechos legales en esta situación. Les puedo adelantar que la respuesta será muy breve. Ninguno». Roberto finalmente reaccionó como si despertara de un sueño muy confuso. «Mamá, por favor, tiene que haber otra solución. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas, podemos cambiar nuestra actitud. No tienes que hacer algo tan drástico como esto». «¿Drástico?», repetí la palabra con incredulidad genuina. «Roberto, ¿tú consideras drástico que una mujer de 75 años decida recuperar el control de su propia propiedad después de 6 años de humillaciones diarias? ¿Te parece drástico que una madre traicionada por su propio hijo decida protegerse de los planes crueles que habían hecho para enviarla a un asilo?» Me acerqué a Roberto y puse mi mano arrugada sobre su mejilla, como había hecho millones de veces cuando era un niño pequeño que necesitaba consuelo maternal. «Hijo mío, durante toda tu vida te enseñé valores de respeto, gratitud y amor familiar. Pero en algún momento del camino decidiste que esos valores eran menos importantes que las ambiciones sociales y los caprichos de una mujer que no me respeta ni me valora». Roberto tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no me sentía conmovida por su llanto como me había sentido durante tantos años de su infancia y adolescencia. Estas lágrimas llegaban demasiado tarde, después de demasiadas traiciones, después de demasiados planes secretos para deshacerse de la madre que había sacrificado todo por él. «Todavía hay tiempo para que aprendas la lección más importante de tu vida», continué mientras le acariciaba el cabello que se había empezado a encanecer prematuramente por el estrés de mantener una vida social más allá de sus posibilidades reales. «Tal vez cuando tengas que trabajar para pagar tu propia renta, cuando tengas que valorar cada peso que ganes, cuando tengas que esforzarte realmente por mantener a tu familia, recordarás el valor del trabajo honesto y del respeto hacia las personas que te aman de verdad». Patricia se había quedado callada durante varios minutos, pero yo podía ver cómo su mente trabajaba febrilmente buscando alguna estrategia, algún argumento,
alguna forma de revertir la situación que se había salido completamente de su control. Finalmente, cambió su táctica de gritos histéricos a súplicas manipuladoras. «Socorro, por favor, piensa en todo lo que hemos construido juntos como familia», me dijo con una voz artificialmente dulce que no me engañaba para nada. «Piensa en todos los domingos que hemos compartido, en todas las fiestas familiares, en todos los momentos felices que hemos vivido en esta casa. ¿Realmente quieres destruir todo eso por un malentendido? ¿Un malentendido?». Repetí sus palabras con asombro genuino. «Patricia, ¿tú consideras que llamarme vieja inútil frente a toda la familia fue un malentendido? ¿Planear enviarme a un asilo sin mi consentimiento fue un malentendido? ¿Reírte de mí por teléfono con tus amigas fue un malentendido?». Me dirigí hacia la ventana de la cocina que daba al patio trasero, donde había cultivado mis plantas de Jamaica y hierbabuena durante tantos años de cuidado amoroso. Era un jardincito pequeño pero hermoso, que había sido mi refugio durante los momentos más difíciles de estos últimos años de sufrimiento familiar. «Ustedes nunca quisieron conocer realmente a la mujer que vivía en esta casa», les dije sin voltear a mirarlos, manteniendo la vista fija en mis plantas que pronto dejaría atrás para siempre. Nunca se interesaron por mi historia, por mis sentimientos, por mis sueños, por mis miedos. Para ustedes, yo era simplemente un problema que había que resolver, un obstáculo que había que remover para poder vivir la vida moderna y sofisticada que creían merecer. «Pero tenemos buenas intenciones», insistió Roberto con desesperación creciente. «Realmente creíamos que estarías mejor en un lugar donde tuvieras compañía de tu edad, actividades organizadas, cuidados médicos profesionales». «Roberto», lo interrumpí, volteando para mirarlo directamente a los ojos con la autoridad maternal que había perdido durante tanto tiempo, pero que ahora había recuperado completamente. Las buenas intenciones sin respeto, sin comunicación honesta, sin consideración hacia los sentimientos de la otra persona, no son buenas intenciones. Son manipulaciones disfrazadas de bondad. Saqué una maleta pequeña que había preparado la noche anterior y la puse sobre la mesa junto a todos los documentos legales. «Yo también me voy de esta casa», les anuncié con una tranquilidad que los sorprendió tanto como todas las revelaciones anteriores. «Mi prima Francisca me ha invitado a vivir con ella en su casa de Texcoco, donde tengo un cuarto propio, un jardín grande para cultivar todas las plantas que quiera, y lo más importante, el respeto y el cariño de una familia que me valora». «¿Te vas para siempre?», preguntó Roberto con una voz pequeña que me recordó al niño que había sido hace tantos años, antes de que las ambiciones y las influencias externas corrompieran su corazón noble. «Para siempre», confirmé sin vacilar ni un instante. «Ustedes querían vivir su vida moderna sin la presencia molesta de la suegra anticuada, pues ahora tienen exactamente lo que deseaban. Libertad completa para hacer su vida como mejor les parezca, sin tener que preocuparse nunca más por mis sentimientos, mis necesidades o mi bienestar». Patricia hizo un último intento desesperado por cambiar mi decisión. «Socorro, si te vas así, Roberto va a sufrir muchísimo. Él te ama, aunque a veces no sepa cómo demostrarlo correctamente. ¿Realmente quieres castigarlo de esta manera tan severa?». La miré con una sonrisa triste, pero decidida. «Patricia, el sufrimiento a veces es la única forma en que las personas aprendemos lecciones importantes. Si Roberto realmente me ama, entonces este dolor que va a sentir le enseñará a valorar el amor verdadero cuando lo tenga en su vida. Si no me ama realmente, entonces mi ausencia será un alivio para él, y todos estaremos mejor así». Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de la cocina, pero me detuve un momento para mirar por última vez el lugar donde había cocinado miles de comidas con amor maternal, donde había consolado a mi hijo durante sus pesadillas de niño, donde había soñado con una vejez rodeada de cariño familiar y respeto filial. «Les deseo lo mejor en su nueva vida», les dije con sinceridad genuina, porque a pesar de todo el dolor que me habían causado, no guardaba rencor en mi corazón. «Espero que aprendan a ser felices, sin necesidad de lastimar a las personas que los aman. Y espero que algún día, cuando sean viejos y necesiten cariño y cuidados, sus propios hijos los traten con más bondad de la que ustedes me trataron a mí». Salí de mi casa por la puerta principal, cerrando tras de mí no solamente una puerta de madera,
sino toda una etapa de mi vida que había estado marcada por el sacrificio silencioso, la humillación diaria y la pérdida gradual de mi propia dignidad. Pero al caminar hacia el taxi que me esperaba en la esquina para llevarme a la central de autobuses rumbo a Texcoco, sentí una libertad inmensa llenando mis pulmones como aire fresco de montaña. Por primera vez en 6 años largos, no tenía que preocuparme por preparar la comida perfecta para evitar críticas, por mantener la casa impecable para evitar comentarios despectivos, por caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a las personas que se habían apropiado de mi hogar y de mi tranquilidad. Ellos querían que desapareciera de sus vidas, y fue exactamente lo que hice. La paz de los nuevos comienzos. 3 meses han pasado desde que dejé mi antigua vida atrás para siempre. Ahora despierto todas las mañanas en la casa sencilla pero acogedora de mi prima Francisca en Texcoco, donde el sol se asoma por la ventana de mi nueva recámara y puedo escuchar a los gallos cantando en los patios vecinos, mezclado con el sonido dulce de los pájaros que anidan en el gran árbol de guayaba del jardín trasero. Hago mi café de olla todas las mañanas para las 2, no por obligación como antes, sino porque cocinar ha vuelto a ser un acto de amor verdadero entre familia que se respeta mutuamente. Francisca me trata con el cariño y la consideración que había olvidado que merecía, y nuestras conversaciones al atardecer, sentadas en el corredor de su casa mientras tomamos agua fresca de Jamaica y observamos las nubes cambiar de color con la puesta del sol, se han convertido en el momento más precioso de cada día. Hablamos de nuestros recuerdos de juventud, de nuestros padres que ya partieron de este mundo, de las plantas del jardín que cuidamos juntas, de los pequeños milagros cotidianos que una aprende a valorar cuando finalmente tiene paz en el corazón. Ayer por la tarde, mientras regaba las matas de cilantro y epazote que hemos sembrado junto a la cocina, sonó el teléfono de la casa. Era Roberto, llamando por 4ª vez desde que me mudé a mi nueva vida en el campo. Francisca contestó y vino a avisarme, pero por primera vez en mi vida como madre, no sentí esa urgencia desesperada de correr a atender a mi hijo. Simplemente seguí regando mis plantas, sintiendo el agua fresca mojando la tierra seca, y le dije a mi prima que le dijera que estaba ocupada. No era crueldad lo que sentía hacia Roberto, sino una tranquilidad profunda de quien finalmente ha aprendido a valorarse a sí misma. Durante 75 años de vida, siempre había puesto las necesidades, deseos y comodidades de otras personas antes que las mías propias. Primero mi esposo Jesús, después mi hijo Roberto, después la esposa de mi hijo Patricia. Había vivido toda mi existencia como si mi única función fuera servir a otros, como si mi felicidad personal no tuviera ninguna importancia en el gran esquema de la vida familiar. Pero ahora, por primera vez en décadas, tengo la libertad de pensar en lo que yo quiero, en lo que me hace feliz, en lo que me da paz. Y descubrí que lo que realmente necesitaba era muy sencillo: un lugar donde me respeten, donde mi opinión tenga valor, donde mis sentimientos sean considerados, donde pueda envejecer con dignidad rodeada de personas que genuinamente disfruten mi compañía. Esta mañana, mientras preparaba masa para hacer tortillas a mano como hacía mi abuela cuando yo era niña, Francisca me contó que había recibido una visita inesperada. Era Alma, la vecina de al lado de mi antigua casa en la colonia San Rafael, que había venido especialmente desde la Ciudad de México para contarme las noticias sobre Roberto y Patricia. Según me contó Alma, la pareja tuvo que mudarse finalmente a un departamento pequeño en la colonia Doctores, el mismo tipo de vivienda modesta donde Roberto y yo vivimos cuando él era adolescente. Patricia no pudo adaptarse a la reducción drástica en su nivel de vida y decidió regresar a vivir con sus padres en Guadalajara, dejando a Roberto solo en la capital con deudas económicas considerables y una lección muy cara sobre el costo real del desprecio hacia la familia verdadera. Al escuchar estas noticias, no sentí la satisfacción vengativa que tal vez hubiera esperado años atrás. En cambio, sentí una mezcla de tristeza maternal por el sufrimiento de mi hijo y alivio profundo de no estar ya involucrada en el drama destructivo que él mismo había creado con sus decisiones egoístas.
Era como observar una tormenta terrible desde la seguridad de una casa bien construida, sabiendo que uno está protegido, pero sintiendo compasión por quienes decidieron quedarse afuera bajo la lluvia. Por las tardes, cuando Francisca va al mercado del pueblo a comprar los ingredientes para la cena, me gusta sentarme sola en el jardín con una taza de té de manzanilla y reflexionar sobre todo el camino que he recorrido para llegar hasta este momento de paz interior. A veces tomo entre mis manos la fotografía vieja de Roberto cuando era niño, esa donde sonríe sin dientes frontales, sosteniendo el dibujo del Día de las Madres, y siento una nostalgia dulce por ese tiempo cuando el amor entre nosotros era puro y sin complicaciones. Pero ya no siento la urgencia desesperada de recuperar ese pasado perdido. He aprendido que algunas relaciones, como algunas plantas del jardín, tienen su temporada natural y no se pueden forzar a florecer fuera de su tiempo. El Roberto adulto que eligió humillarme y abandonarme es una persona diferente del niño que una vez me amó sin condiciones, y está bien aceptar esa realidad sin amargura, pero también sin ilusiones falsas. La semana pasada recibí una carta muy especial que me llenó el corazón de alegría inesperada. Era de Ana, mi nietecita de 16 años, la hija de Roberto, que siempre fue cariñosa conmigo, pero que nunca tuvo el valor de defenderme cuando Patricia me maltrataba. En su carta, escrita con esa letra adolescente llena de corazones y florecitas, me pedía perdón por no haber sido valiente durante todos esos años difíciles. Abuela Socorro, escribió con palabras que me llegaron directo al alma. Ahora que soy mayor, entiendo que lo que papá y Patricia hicieron contigo estuvo completamente mal. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de tanto tiempo de silencio, pero quiero que sepas que siempre te quise y que siempre admiré tu fuerza para soportar tanto maltrato sin perder tu bondad. Leí esa carta 5 veces seguidas, sintiendo cómo las lágrimas me rodaban por las mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Decidí guardar la carta en mi cómoda nueva, junto a mis pocas pertenencias preciosas, pero no responderla inmediatamente. Algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente, y algunas reconciliaciones deben suceder cuando ambas partes están realmente preparadas para construir algo nuevo y genuino. Esta mañana, mientras ayudaba a Francisca a preparar mole para la comida dominical, me di cuenta de que había pasado todo un día sin pensar ni una sola vez en Roberto, Patricia o en la vida que dejé atrás en la Ciudad de México. Era la primera vez en 6 años que mi mente estaba completamente libre de preocupaciones familiares, de resentimientos acumulados, de planes de supervivencia emocional. En lugar de eso, mi cabeza estaba llena de planes simples pero hermosos. ¿Qué nuevas flores sembrar en la primavera? ¿Cómo organizar mejor la despensa de Francisca para que fuera más funcional? ¿Qué recetas tradicionales de mi abuela podría enseñarle a mi prima para que no se perdieran con el tiempo? Al atardecer, cuando nos sentamos en nuestras sillas de mimbre favoritas para ver cómo el sol se escondía detrás de las montañas lejanas, Francisca me tomó la mano con cariño y me dijo algo que voy a recordar por el resto de mis días. Prima, desde que llegaste a vivir conmigo, esta casa se siente más alegre, más viva, más llena de amor verdadero. Sus palabras me confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Había tomado la decisión correcta. No había huido de mi familia por cobardía o por rencor. Había elegido la dignidad sobre la comodidad, el respeto propio sobre la dependencia emocional, la paz interior sobre la falsa armonía familiar que me estaba matando lentamente por dentro. Hoy, mientras escribo estas últimas reflexiones en el cuaderno que Francisca me regaló para que anote mis recetas y mis pensamientos, puedo decir con certeza absoluta que soy una mujer completamente diferente de la que era hace 3 meses. Ya no soy la Socorro asustada y sumisa que toleraba humillaciones diarias esperando migajas de cariño familiar. Soy una mujer de 75 años que ha recuperado su valor propio, su dignidad personal y su derecho a ser tratada con respeto. Esta noche, antes de dormir, haré la misma oración que he hecho cada noche desde que llegué a mi nueva casa. Agradeceré a la Virgen de Guadalupe por haberme dado la fortaleza necesaria para cambiar mi vida cuando parecía demasiado tarde, por haberme mostrado que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, y por haberme regalado estos días de tranquilidad
que son los más felices que he vivido en muchísimos años. Reflexión final. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.